Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado joven, porque él es joven, nuestro invitado joven, Matías Velázquez, que es actual secretario adjunto de la Federación Gráfica Bonaerense y ahora candidato a secretario general por la Federación Gráfica Bonaerense. ¿Cómo andás, Mati? Buenas tardes. Bienvenido, bien, Mati. gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir en estas semanas que ya están entrando en las últimas semanas de campaña, ¿no? Así es, a 32 días concretamente falta una banda, de claro. la elección que va a ser el 19 de diciembre, así que estamos cerquita. ¿Cómo...? Antes de meternos en este tema, vamos a seguir un poquito, bueno, recién escuchaste un poquito al compañero del Mercado Central, vamos a arrancar por ahí, porque también es una elección que se da en un contexto político complejo para la actividad gráfica también. Te sigo en redes, veo que van a discutir a las plantas, etcétera. ¿Con qué contextos se están encontrando? ¿Con qué discusiones, preocupaciones de los compañeros? Porque es una elección compleja en un momento complejo también. No, tal cual. En principio nos encontramos con trabajadoras y trabajadores que obviamente no escapan al proceso de recesión y al deterioro del salario que se ha producido a partir de la llegada de este gobierno y con el agravamiento de que la actividad en general también está sumamente dañada, que las fábricas están funcionando a un 50%, que no existe más la discusión de las horas extras y la productividad en el marco de este contexto general y por supuesto la gran preocupación de los trabajadores y las trabajadoras por tratar de parar la olla y llegar a fin de mes. Así que básicamente está siendo una etapa de sobrevivencia y supervivencia de nuestros compañeros y compañeras. Así que tratando de dar la pelea junto a ellos, concientizando y también tratando de armar un entramado que logre ponerle un freno a estas políticas, ¿no? Por lo menos en la base de la actividad. Y en un contexto que no parece que vaya a cambiar en los próximos meses, cuando la semana pasada se acaba de anunciar el acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina, el acuerdo comercial que agravaría mucho más la situación económica por la cual están atravesando las pymes. Tal cual, ¿no? Un acuerdo nefasto de todo punto de vista, de no solamente la mirada productiva de nuestro país, sino fundamentalmente la mirada soberana y patriota de nuestro país. Me parece que es un nivel de subordinación al imperialismo yanqui que nosotros siempre lo hemos marcado, pero hoy se grafica claramente con estos tipos de acuerdos que no hacen ni más ni menos que empeorar la vida cotidiana de todo trabajador y toda trabajadora. Recién charlamos hace un ratito a raíz de una experiencia que tuve yo con el Uber. Volvemos con el Uber. Te juro que estoy con el del Uber hace una semana. Pero pará. Pero se ve reflejado en la actividad. Por ejemplo, yo trabajo en el Poder Judicial. Nosotros tenemos casos. Por ejemplo, nosotros no podemos tener una actividad aparte siempre y cuando no sea compatible con lo que hacemos, sería, ¿no? Pero ya hay pedidos a la Cámara, sería, ya hay pedidos de compañeros, autorización de la que te imagines. Por ejemplo, empezó a aparecer la de manejar Uber. Claro. Por ejemplo, es algo que se refleja en los compañeros, o sea, más allá de su actividad como gráfico, ¿ustedes ven que empiezan los compañeros a tener otras actividades aparte? Sí, que también, en honor a la verdad que decirlo, venían teniéndola, pero se ha agudizado en estos momentos. Antes lo que le dedicaban a un emprendimiento para tratar de mejorar sus condiciones de vida, hoy ese emprendimiento está enfocado en simplemente garantizar el plato de comida en la mesa y pagar las cuentas. Las familias están enormemente endeudadas, las familias trabajadoras están enormemente endeudadas con la tarjeta, con los créditos bancarios y lo más preocupante es con un entramado de prestamistas que están en las barriadas y que quien pretenda desconocerlo no conoce la vida de los trabajadores y las trabajadoras, que es el que peor o más flagelo causa, ¿no? Sí. Entonces es una situación muy, muy acuciante. Justamente eso, ¿no? Lo más preocupante es que en este contexto también, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras no tenemos más herramientas. Todas las herramientas que justo podemos adquirir o que nos pueden salvar un poco son en la clandestinidad.
en la no regulación, ¿no? En este contexto, bueno, recién lo charlábamos un poco en off, había también otro video de los compañeros de camioneros que salían los camiones con un cuarto de la producción y después tenías los de afuera, todos explotados, los camiones con mercadería. Bueno, es un poco lo que les toca también a ustedes, ¿no? Sí, tal cual. Y es lo que está tratando de legitimar el gobierno de Javier Milei mediante este intento de discutir la modernización del trabajo. No quieren, lo único que intentan es ni más ni menos que implementar o naturalizar un régimen para la clase trabajadora que tiene que ver con padecimiento, con sufrimiento y fundamentalmente bajo los términos de la meritocracia y no de la solidaridad como lo tenemos pensado los trabajadores y las trabajadoras a partir de los convenios colectivos de trabajo. Tiene que ver justamente con condenarnos a solamente subsistir en este mundo, ¿no? No poder planificar, no poder desarrollarnos, no tener condiciones de vida dignas y mucho menos poder crecer como seres humanos en estos tiempos. Mati, ahí, bueno, primero feliz día de la militancia para vos, sos un gran militante. Muchas gracias a ustedes también. Más allá de que el gremio gráfico tiene una historia de militancia muy grande, es un gremio donde abunda la militancia. También vos recién estabas hablando que cuando vas a hablar con los compañeros de la fábrica hay discusiones que hoy en día por ahí no encajan porque las urgencias son otras, ¿no? Entonces digo, no pensando en los compañeros que históricamente militan en el gremio, ¿cómo se enamora a los nuevos laburantes? ¿Cómo hacemos para que los nuevos laburantes gráficos, no solo gráficos, ¿no? Pero en este caso, y aparte te digo, te manda saludo Brian Caballero de Zona Oeste, compañero gráfico también, acá en el chat presente. ¿Cómo se hace para que los nuevos compañeros, digamos, también enamorarlos? Eso estábamos hablando hace un rato recién, estamos como medio entre lo urgente y enamorar a un militante es algo a futuro, ¿no? Digo, es un camino. ¿Cómo se hace para meter a la gente en ese camino? Sí, fundamentalmente sacarlo del marco de la resignación, de lo que hablábamos anteriormente, de que el trabajador o la trabajadora simplemente se tiene que resignar a comer y a ir a trabajar. No puede tener nada por fuera de eso. Entonces nosotros la obligación nuestra es marcarle cómo a partir de un programa un proyecto político, un programa de gobierno, logramos meter la discusión de la mejora en la calidad de vida, de la necesidad de la proyección del trabajador y de la trabajadora en mejores condiciones. Si no logramos revertir eso y seguimos discutiendo bajo esta característica de trinchera simplemente a la defensiva, bueno, vamos a estar lamentablemente en un problema histórico, ¿no? Que no podemos salir a partir de la derrota política que hemos tenido con este gobierno. Sí. Vamos a picantearla un poco más, poquito, ¿no? Porque si no venimos como te quedaste mal por el Uber, claro, me parece. El Uber me dejó medio caliente, a mí viene rentonado con el Uber. Escuchame, se llevó a cabo la elección de renovación de la CGT, ¿no? Me parece que es propicio discutir eso en este contexto. Se habló mucho sobre las elecciones, se habló mucho de la renovación de la CGT, bueno, que hoy hay una actividad en la CGT también, 15:30 me parece, que lo convoca. ¿Cómo viste, cómo está viendo el proceso de la CGT? Vamos, te voy a arrancar con esa pregunta. Bueno, ahí me parece que si vamos al punto de la CGT, lo que se trató de contener es la unidad, en principio una unidad para mí muy sensible aún, sin mucho cuerpo, producto de que faltan discusiones más de fondo. Dicho esto, nosotros vamos a seguir demandando la necesidad de que esa CGT tenga un programa que justamente tiene que ver directamente con cómo la ve la sociedad y si convoca a esa CGT al conjunto de la comunidad, si la interpela a la comunidad. Me parece que hasta el momento no hemos tenido bandías recién de la última renovación de autoridades. Tenemos expectativa en discutir estas cuestiones de fondo que para nosotros son esenciales, la cuestión programática, la forma de vincularse con las distintas organizaciones libres del pueblo y con los distintos sectores de la comunidad. Entendemos que tenemos que tener políticas para los jubilados, políticas para el sector de la educación, para el sector de la salud, para aquellos que no forman parte o dejaron de formar parte, mejor dicho, de los alcances que tiene nuestra Confederación General del Trabajo, que por supuesto el mundo del trabajo se ha modificado notablemente en nuestro país y no menos cierto es que quienes estamos comprendidos bajo la órbita de la CGT,
hoy no somos la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras. Dicho esto, no menos cierto es que la Confederación General de Trabajo es un elemento y una herramienta de poder y hay que utilizarla en beneficio de la totalidad del pueblo argentino. Por eso es importante de que a partir de la última renovación de autoridades demandemos esta cuestión programática que no es simplemente decir, bueno, a ver, escribamos algo lindo y... No. Tiene que ver con garantizar también la unidad, tiene que ver con cómo nos paramos frente a determinados temas que nos impactan como trabajadores y como trabajadoras, y fundamentalmente tiene que ver cómo a partir de ese programa que construyan los trabajadores podemos constituir una alternativa política que logre dar respuesta a nuestro pueblo. Entonces, eso, sumado al funcionamiento orgánico que debe tener nuestra Confederación General del Trabajo, son los dos aspectos que nos van a determinar si la renovación de autoridades que se realizó y si el esfuerzo por conservar la unidad que se hizo tiene un buen objetivo o no. Hay un video que yo mandé ayer al grupo. ¿Lo tienen? ¿Alguien se lo puede pasar, Moisés? Lo vamos a pasar para que lo vea. A ver, el triunvirato empezó en el 2019, ¿no? Después del 2019, 2020 fue el primer triunvirato, ¿no? Sí, 2021. 2021. Tuvimos algunos compañeros que pasaron por acá, estuvo el Gringo, estuvo Paco Manrique, ¿no? Algunos con una posición más fuerte con respecto más al marco político alrededor de la CGT, donde Paco decía, en la CGT no hay una definición política, entonces era imposible una unidad programática. Te pregunto esto porque venimos sosteniendo que lo esencial es mantener la unidad. Una unidad que uno puede tener su balance de cómo fueron los primeros 2 años de la CGT con el gobierno de Milei, de lo cual hay mucha discusión alrededor de cuál es el balance. En los últimos plenarios que hicieron en CGT se expresó un poco. Sí. Algunos no coinciden con el balance. A ver, ¿cómo te hago esta pregunta, digo yo, ¿no? Porque estás ahí dando vueltas. Sí, no quiero ponerlo tire, en una... Tire. Una apriete. Claro, en un apriete ahí. Es muy difícil la... A ver, te lo voy a decir así. Vamos a hacerlo en criollo. Vamos a hacerlo más criollo. Yo creo que hay un factor divisor hacia adentro de la CGT, en donde hoy, en mi manera de verlo, me parece que prevalece una idea, una definición política por gran parte de la CGT, de alejar a la CGT de Cristina, más que una unidad programática. Bueno, es una mirada. En nuestro sentido, entiendo que hay sectores que por oportunismo o por necesidad van a realizar ese intento, pero lejos de ponernos a discutir eso, yo vuelvo a la cuestión política y no partidaria y digo, a mí me gustaría saber si la totalidad de las organizaciones sindicales que componemos la Confederación General de Trabajo estamos en contra o a favor de este acuerdo que se hizo con Estados Unidos. No conozco la postura de la Confederación General del Trabajo. Exactamente, claro. A mí me gustaría saber qué pensamos respecto de la deuda externa, es el mati que me gusta, qué pensamos respecto de el daño que le están haciendo al entramado productivo. Entonces, en función de esos postulados, que son los que tienen que determinar después las acciones tácticas de la Confederación General del Trabajo, que es otra discusión. Si todos los sindicatos estamos de acuerdo en que este convenio con Estados Unidos es contraproducente con nuestro pueblo, ya es un paso adelante, es un paso importante. Después discutiremos cómo avanzamos en expresar eso, si es a partir de una mesa de diálogo, si es a partir de los trabajadores y las trabajadoras en la calle, o si es a partir de una mesa chica, veremos. Digo, es una discusión que también hay que darla, pero partiendo de la base de que hay un acuerdo de concepción, que hay unidad en términos de que políticamente acordamos que hay sectores o grupos de poder que dañan a nuestro pueblo y por lo tanto, frente a esos sectores que dañan a la comunidad, nosotros tenemos que tener una posición de confrontación. Este miércoles lleva a cabo un paro nacional de ATE, por ejemplo, ya contra la reforma laboral,
donde, bueno, uno si por ahí se pone a mirar un poco, a leer un poco, también la entiendo, hay una posición más de convocame al diálogo. Hace un ratito yo lo dije, Cristina dijo, bueno, che, hay que ir a discutir, hay que, no podemos salir a oponernos por no oponernos, hay que ir a discutir al Congreso el proyecto. ¿Ves en esta nueva conducción de la CGT o en el conjunto de los secretariados, también los de las regionales, qué posición vienen encarando alrededor de la reforma? Bueno, me parece que ahí hay una clave y independientemente de la decisión que ha tomado ATE, que obviamente vamos a ser respetuosos de su institucionalidad, nosotros decimos sí como gremio lo estamos haciendo y como CGT deberíamos hacerlo, salir a clarificar abajo. Claro. Che, estamos en la antesala de que avancen con una reforma laboral que entendemos que puede estar dada en estos términos. Bueno, frente a eso, ¿qué posición asumimos los laburantes? Claro. Ir a buscar el mandato. Ir a buscar ese mandato que nos permita no solamente después discutir de igual a igual, que permita que se exprese el malestar que hay abajo. Claro. Porque en definitiva, lo que tenemos que hacer es incorporar a los trabajadores y a las trabajadoras a esa discusión, porque se sienten marginados, como se sienten marginados de la discusión política, porque después, en términos de educación, de salud, de seguridad, etcétera, la respuesta no está en una elección, en ganarla o no ganarla. Está en la participación diaria que puedan tener los laburantes y no se da. Entonces, en este caso particular, volviendo a la CGT, a mí me gustaría que se convoque a un confederal, que se convoque primero al confederal, después a las regionales y que podamos definir la acción que vamos a emprender para clarificar, insisto, para preparar ese músculo que necesita en este momento y para lo que viene sobre todo la CGT y el conjunto del pueblo para dar las discusiones frente a frente contra estos grupos de poder, porque no son ni más ni menos que eso, no es mi ley, son grupos de poder que van a intentar volvernos al preperonismo. Y ahí, Mati, también, o sea, no estamos en tiempos electorales, o sea, ya no se vota nada, digamos, hasta el 27. También está la cuestión de qué rol, pareciera que siempre estamos discutiendo esto, pero qué lugar vamos a ocupar los sindicatos, la CGT, vamos a decir, qué lugar va a ocupar en las listas que se vienen. Viene siendo muy relegado el sindicalismo en ese sentido. Hay muchos compañeros que ocupan banca, pero la CGT como estructura, porque hay muchos compañeros que ocupan banca y por ahí lo hacen más por una militancia en el partido o por una militancia en su gremio. Ahora, como CGT, en términos de conducción nacional, por fuera de lo gremial, digo, ya sea diputados, intendencia, gobernaciones o lo que sea, está un poco relegado el sindicalismo en ese sentido. Tal cual, pero ahí partimos de la base de que nosotros esperamos una valoración de la política, entre comillas, esperamos una valoración de la política que nosotros mismos no la tenemos de nosotros. Claro. Entonces partimos de buscar en el otro sector la falta de valoración sobre lo que no hicimos. Claro, no nos llaman y bueno, nos quedamos acá cortaditos. No, nosotros hacemos esto y esto, y aún esperando que nadie llame, digo, lo hacemos en defensa realmente de nuestras convicciones. Entonces eso tiene que ser lo importante en este caso. Y después, por supuesto que, así como lo dije anteriormente, la CGT es una estructura de poder y independientemente de los cargos que ocupe, si tuviera un funcionamiento mucho más dinámico, orgánico y convocara a otros sectores, se impondría naturalmente, teniendo o no teniendo diputado, impondría poder sobre la Cámara, como ya pasó. Sobre el Senado, sobre la Cámara de Diputados, etcétera. Impondría poder, que es lo que hacen otros con el gobierno de Javier Milei. Hay enorme cantidad de grupos de poder que no forman parte del gobierno, pero que ejercen el poder. Entonces, desde esa misma lógica, nosotros tenemos que entender que aceitando nuestra herramienta, poniéndola en valor y haciéndola parte del conjunto de la comunidad, es un sector y un elemento de poder. Mati, vos ahí, bueno, justo hablábamos de cara a la coyuntura de la reforma laboral, que es verdad, las elecciones de la CGT fueron hace unos días, pero digo, la urgencia que en general vive el pueblo trabajador me parece más importante y nos espera unos días, y la falta de concepciones, de comunicaciones en este marco. ¿Cómo ves vos y cuáles serían los puntos claves y desafíos que tiene que tener ese plan de acción de la CGT
¿Y qué pensás vos como referente sindical en el caso de que no haya una postura clara sobre eso y el eminente avance de la reforma laboral? En principio haremos todos los intentos para que esa expresión que tiene que salir de nuestra central obrera sea orgánica, porque entendemos que es donde tiene mayor fuerza y potencia, y de no ser así hubo experiencias a lo largo de la historia que nos han marcado que no de lo inorgánico, pero sí de lo que no es institucional, han salido enormes expresiones del movimiento obrero, del movimiento de trabajadores, para hacerlo más amplio. Recuerdo el MTA, si quieren más acá en el tiempo, la Corriente Federal, sí, siendo una parte orgánica de la CGT, tuvo combinaciones con lo que fue Frente Sindical para el modelo nacional después, articuló con las organizaciones sociales. Me parece que hay que ir buscando puntos de acumulación de nuestro pueblo donde estén expresadas las diferentes representaciones y que a partir de eso, insisto, ojalá sea orgánicamente a partir de la CGT, que sea la que lleve adelante esta discusión y estas convocatorias, y si no, será a partir de la voluntad de las distintas organizaciones libres del pueblo en función de confrontar estas medidas que le hacen daño a nuestro país. Che, que incluso bajo el gobierno de Macri hubo un paro que lo llamaron más las organizaciones como la Corriente. Salió de la Secretaría de Industria a partir del pedido de los gremios que integraban la Corriente Federal. En la Secretaría de Industria se empezó a constituir el paro, que finalmente fue efectivo. Fue enorme. Y tuvo mucha fuerza. Sí, a ver, que si uno se remonta a la historia también de la CGT, fueron muy pocos los momentos de unidad que se fueron dando, y creo que los momentos de mayor tensión fueron incluso cuando la CGT, por ejemplo, tuvo el MTA. Claro, ¿no? Tal cual. Pero bueno, me parece que es un gran desafío de los políticos, y no deja, y meterte en esta discusión también, porque no deja de ser una expresión también la CGT y sus discusiones y sus divisiones, etcétera, de lo que pasa un poco en el marco general del peronismo. Uno podría ser ingenuo, decir que no tiene nada que ver. ¿Cómo estás viendo al peronismo general? Quizás en el último tiempo estuvo más enfrascado en el debate Cristina Kicillof, si tenía razón, si no, pero digo, desde una perspectiva más federal, ¿cómo estás viendo al peronismo? No, me parece que primero que está perdiendo el tiempo el peronismo en términos de lo partidario. Tiene que volver a retomar esta senda más movimentista, que es la que permitía por ahí amalgamar algunas discusiones que hoy no se están pudiendo dar. Y después vuelvo al punto, y tiene, como vos bien referías, tiene la misma connotación que lo que sucede al interior de la CGT, porque no hemos podido tampoco, dentro de los distintos sectores que componen el peronismo, el PJ, lo que fuera, acordar puntos en común. Entonces yo no creo que Cristina piense muy distinto de Axel respecto de la deuda externa o del acuerdo con Estados Unidos. Tampoco entiendo que van a tener afectaciones distintas respecto de la justicia, por ejemplo. Digo, así como proscriben y encarcelan a Cristina, ¿quién dice que no van a avanzar con algunos otros compañeros o compañeras de distintos sectores? Ahora con Debido, con Moreno que está ahí en puerta, etcétera. Digo, no distinguen ellos. La distinción o la pérdida de tiempo la estamos teniendo nosotros y nosotras al no esclarecer cuáles son los objetivos de fondo. Porque no hay muchos compañeros que no logramos comprender cuál es la discusión de fondo. Es simplemente el recambio de la conducción del movimiento, tiene que ver con el control de algunas aristas del Estado. ¿Con qué tiene que ver esta discusión? Si simplemente un problema de conducción política, debería saldarse justamente con una cuestión de fondo que sea programática. La doctrinaria debería saldar el problema de la conducción política, y es lo que no estamos pudiendo superar. Así que me parece que en eso tiene mucha vinculación lo que planteabas anteriormente. Hay un problema metodológico ahí no resuelto, y creo que eso en definitiva nos pone en una zona de riesgo hoy al peronismo, porque cuando vos mirás el país hay un nivel de provincialización
en determinados actores de la política que hacen poner en tensión y en riesgo a lo que es el peronismo realmente. Tratan ya de desligarse de la figura del PJ o no se reconocen dentro del movimiento porque dicen, claro, yo armo el Neuquén felices y contentos y bajo ese logo ejerzo los postulados del peronismo. Pero sí, que también, a ver, yo le voy a decir excluirse. francamente, como lo dije la vez pasada, a ver, yo creo que ahí, esta es mi opinión, pero creo que la renovación de la CGT tuvo más que ver con un clima de época, digo yo, que de alejarse un poco más de Cristina, porque vos me decías esto, che, no sé cuál es la discusión de fondo, ¿no? En la discusión Cristina-Axel, ponele. Ahora yo digo, che, ¿cuál es la discusión de fondo en la CGT? ¿Cuál es la discusión de fondo? Porque podemos decir, che, programáticamente, podemos decir, Sí. bueno, vamos a discutir programáticamente estos puntos. Y yo a veces escucho a compañeras, Juan Carlos Smith, un montón, y decir, che, mirá, es tan fácil ponernos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la discusión de fondo? Que eso no sucede, eso te lo digo ¿Entendés? desde mi organización, eso claro, no, y es política, no porque yo digo, che, a ver, esto como decir, la provincialización de muchos compañeros. Ahora, el resultado del 26 de octubre demuestra que, por más que vos te llames, no sé, peronismo feliz, el resultado va a ser el mismo, sos derrotado. Entonces, no es una cuestión de si sos más moderado, si sos más de derecha, si sos cristinista, o sea, el resultado terminó siendo el mismo. Entonces ahí es donde llegué. ¿Y cuál es la discusión de fondo en la CGT? Yo comparto con vos, tiene que haber una unidad programática, porque si no es una unidad que vos decís, ¿a dónde te conduce? Claro. A esto, que están todos discutiendo el acuerdo de Estados Unidos-Argentina y lo que implica de ser verdad ese cuadro que te van pintando, donde vos ves un escenario en el Congreso donde los gobernadores, más de uno van a ir a levantar la mano. Entonces, sí, che, ¿cuál es la posición de la CGT? Claro. Bueno, justamente nuestra discusión de fondo Claro. es esa. Porque hoy no está resuelto de otra manera el posicionamiento de la CGT respecto de este tema, pero respecto de lo que viene hacia adelante. Vamos a ser reiterativos con eso. Tiene que ver con eso. En ese sentido, muchas veces cuando se piensa, a mí me interesó mucho todo lo que pasó en obras, porque viste que a las 9 de la mañana ya estaba circulando cómo iba a quedar todo al final del día. Supuestamente a las 12:30 íbamos a estar ya tranquilo, con todo resuelto, y se terminó resolviendo tarde, ¿no? Y en el medio hubieron cuestiones, internet lo contamos, hubieron compañeros que emocionaron en contra, compañeros que emocionaron a favor. Yo creo que eso, si bien es algo que no se ve, obviamente uno cuando está ahí, uno dice, ¿qué carajo está pasando acá? ¿No? Pero me parece que también habla un poco de la seriedad de tomarse en serio el futuro de la CGT. Más allá después de cómo salga, ¿no? Claro. Más allá de cómo salga. Y vos dentro de poco vas a ocupar un rol ahí en la mesa de conducción de CGT. Que hayas participado, aparte, porque vos sos un compañero que viene militando hace muchísimo tiempo en la CGT. Pero, ¿qué pensás que puede llegar a pasar en la primera gestión que se viene? Porque digamos que los desafíos son grandes, o sea, la reforma laboral es algo bastante complicado a enfrentar. Bueno, vamos a insistir. Queremos ahí que lo que suceda es lo que marca primero el estatuto, que hay un funcionamiento orgánico que debe cumplirse porque estatutariamente está regido así. Tenemos expectativa con que eso suceda de esa manera. Y fundamentalmente desde el acuerdo político, no partidario, desde el acuerdo político, comprender que los temas que afectan a los laburantes y a la soberanía de nuestro país tienen que ser abordados por la CGT de manera orgánica. Después, insisto, después discutimos el método, porque entiendo que en esto de haber distintas concepciones que estuvieron conviviendo a lo largo de la historia, no es que nacieron ayer las diferencias, no. a lo largo de la historia han estado conviviendo, bueno, queremos que discutamos cuál es el mejor método para este tiempo que transcurre, y en eso vamos a agotar nuestro tiempo dentro de CGT, en el marco de tratar de lograr el mayor de los consensos, la unidad, de respaldar al secretariado, que por supuesto nosotros hemos estado en el Confederal y hemos acompañado, hemos sido parte, insisto, en el marco de que entendemos que en este contexto de gran preocupación para nuestro pueblo, nosotros no podíamos ir a alimentar ningún ámbito rupturista ni la Claro. dispersión Sí, sí. de la fuerza. Claro, Al contrario, fuimos a decir, che,
frente a un gobierno de esta característica, la CGT tiene que marcar la unidad. Y ahora, como ser humano y como persona, como compañero, ¿qué se siente estar a punto de ser el secretario general de tu propio sindicato, donde laburaste toda tu vida de la actividad de lo que sabes gusta, hacer, sí, digamos, ¿no? ¿Qué te dicen tus compañeros de planta, los que empezaron con vos, el primero que te sirvió un mate, el primero que te dijo no te voto ni en pedo? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo estás vos hoy? No, bueno, hoy... Como persona, Matías. Hoy en la recorrida... obviamente los compañeros se ponen contentos, dicen, che, ¿te acordás cuando hacíamos tal y cual cosa? ¿Te acordás? Y sí, somos los mismos, igual, en definitiva, en este momento uno lo que tiene que tener es la cabeza fría, la humildad, la templanza que se necesita, porque lo que vamos a asumir es una responsabilidad muy picante en un contexto que es difícil. Entonces, bajo la responsabilidad de sabernos representantes de los trabajadores y de administrar la voluntad que ellos exponen, nosotros decimos, bueno, tratemos de profundizar lo que necesitemos en este tiempo para tomar las mejores decisiones respecto de las necesidades que plantean los trabajadores. Y nuestras recorridas en planta están siendo bien llanas, bien horizontales, en esto del ser humano, no del dirigente en la planta, sino que en el taller, decimos nosotros, está el compañero. Che, yo soy de Merlo, tengo 19 años de trabajador gráfico, manejaba esta máquina, estaba en este sector, somos iguales. Lo que te venimos a proponer es que participe, porque el que fortalece la herramienta sindical y el gremio sos vos. Y el gremio es tuyo, no es ni mío ni de ningún dirigente. El gremio es de los laburantes. Entonces, para fortalecer esa herramienta, para volver a ponerla en valor, lo que necesitamos es convocarlo a la participación activa. Y de esa manera, la verdad que estamos teniendo muy buena recepción de los trabajadores, que nos llama la atención en un punto porque contrasta con el resultado electoral reciente, donde vos decís, che, ¿cómo un laburante va a votar un modelo político de esta característica? Claro. Bueno, evidentemente ahí hay algo para analizar, porque eso, la respuesta política no se la supimos dar a los trabajadores y por eso está sucediendo lo que sucede. Y en el plano sindical, al ver cercanía, al verte como un par, como un igual, hay empatía. Exacto. Y hay una conexión ahí. Así que, nada, eso, tratamos de no naturalizarlo, pero sí decirlo, che, cabeza fría, corazón caliente para defender los intereses de los trabajadores y sobre todo humildad y mucha responsabilidad en estos tiempos. Qué piola. Sí, en tiempos donde están atacados tanto el sindicalismo como los dirigentes sindicales. Me parece que la decisión que toma la comisión directiva de Gráfico al postularte como secretario general de la federación también no deja de ser un mensaje para el conjunto de los compañeros en los tiempos que atravesamos de mucho cuestionamiento a la dirigencia sindical, ¿no? Uno acostumbrado que te agarra Majul y te pone la placa de la cantidad de años que están los secretarios generales. Por lo menos no vas a aparecer ahí todavía. La placa de Majul no vas a aparecer. Pero no deja de ser un mensaje en un contexto, te repito, de ataque permanente a la dirigencia para los compañeros, que un compañero pueda asumir ese cargo y que la comisión directiva así lo resuelva, ¿no? Sí, creo que es una decisión importante y que hay que resaltar del conjunto de la comisión directiva, en particular de nuestro compañero secretario general del Gringo, que este es su segundo mandato al frente de la Federación Gráfica Bonaerense. No es que está hace 20, 30 o 50 años. Es su segundo mandato, pero esto sí, por una definición política, él decide que nuestro gremio pueda abordar este proceso de transición en el marco de proyectar los legados de un sindicalismo de liberación, de la historia de la lista verde, y hacerlo en armonía, consensuado, y también como un llamamiento a la generalidad de que no todo lo mismo, no todo da lo mismo y no todos somos iguales, sino que hay organizaciones sindicales, en particular la Federación Gráfica, porque es la que nos toca estar, que actúa de otra manera en función de su coherencia histórica. Así que me parece un valor importante. Tiene que ver con esto, como decir, que el Gringo tiene dos mandatos y cambia, me parece que es algo, a ver, esto para pelotear es un cambio al final, consciente, ¿no?
digo, me parece que a veces hay una demanda también, ¿no? Yo a veces digo esto, che, sentémonos a discutir un poco el sindicalismo, si está bien que los cargos Las sean... permanencias sean la eternas, permanencia en los sí. cargos, si la elección de la CGT tiene que seguir siendo como es ahora. ¿Por qué no nos animamos a discutir eso muchas veces con los compañeros? Por eso digo, me parece muy coherente esto de la federación y tu candidatura a secretario general. Y a veces digo, no parece que es difícil a veces decir, che, a ver, vamos a discutir un poco esto. Coincido porque se toma desde lo personal muchas veces. Claro, en este caso, ¿entendés? como hay una mirada y un entendimiento de la cuestión general que es política, cuando hablamos de crisis de representatividad, nosotros, el gremio y el gringo en particular, eso lo viene leyendo en términos de entendiendo lo que sucede desde hace tiempo. Y la respuesta frente a eso y a lo que se dice, lejos de darle argumento a sostener esa posición, no, da un giro en la respuesta, que es una comisión directiva que me toca hoy encabezar a mí humildemente, pero que lleva a muchos compañeros y compañeras jóvenes, representativos de sus fábricas, de sus talleres de base, en el secretariado y en el resto de la comisión directiva. Hay valiosos compañeros y compañeras que integran esta lista, que tiene que ver con este mensaje de la comisión directiva en funciones, de decir, para el futuro del gremio y para el contexto en el que estamos atravesando, necesitamos oxigenar las organizaciones, fortalecerlas, y eso es a partir de los compañeros y compañeras militantes formados al calor de las experiencias de su gremio. Impresionante. Sí, muy bueno, muy bueno. Creo que es algo que se debería replicar, justamente. Sí, es un porque cambio ahorita- de aire, de perspectiva. Es también, eso me parece muy valioso que lo menciones, Mati. A veces cuando uno habla de recambio o demás, se piensa desde una crítica destructiva. Digo, no, construir un movimiento sindical, gremial o cualquier movimiento se hace con una crítica constructiva, y tiene que haber un diálogo y tiene que haber conversaciones incómodas necesariamente, porque si vamos a llamarnos al silencio, entonces no vamos a construir nada. Me parece que está muy bueno y que viene por ahí. Es un gesto muy, muy noble de tu organización pensarlo de esa manera, y pensarlo sobre todo en colectivo, ¿no? Porque cuando uno encabeza y representa un sindicato o cualquier espacio sindical, representa a compañeros y compañeras finalmente, y son a ellos a quienes nos debemos siempre. Entonces está muy bueno que sea de esa manera. A ver, me parece que hay algunos... bueno, el Facundo Moyano reformó el estatuto del sindicato del peaje. También ellos tienen 2 mandatos, me parece. 2 mandatos, sí. Ahora volvió Facundo, Sí. después tuvo una compañera. O sea, me parece que son... Yo no le voy a poner que son demanda de los trabajadores. Digo, me parece que es una forma de ayornarse un poco... porque yo digo, che, ¿cuántos laburantes se enteraron de la elección de la CGT? ¿Entendés? Ujú, tal cual. ¿Cuántos compañeros? ¿Qué sé yo? No importa a vos, a mí, a nosotros, Sí, claro. qué sé yo, la elección de la CGT Sí. y la caracterización que podamos hacer de los dirigentes que están a cargo de la CGT ahora, al frente de la CGT. Después no sé si es algo que los trabajadores mayoritariamente te estaban preguntando en la fábrica, che, ¿cuándo se vota? Chupo huevo, ¿entendés? Y me parece que tiene que ver un poco con esto a la hora de decir... y en la importancia de la formación de cuadros también. Tal cual. Tal cual. Me parece que eso es fundamental, porque uno dice, che, la CGT hubo renovación, pero en el consejo directivo quedaron todo lo mismo. Y vos decís, Sí. Y es verdad. y es verdad también. No, y aparte verlo de un lado y del otro, ¿no? Verlo desde el punto de vista de los compañeros con más experiencia en las organizaciones, que comprenden un proceso de trasvasamiento o de transición, y también el llamado de atención al sector más joven y más pujante, de decir, no es el recambio en función de borrón y cuenta nueva. Es un proceso de transición. Claro. Es Es la armonía constructivo. entre la experiencia, la pujanza de la juventud, la dinámica que puede llegar a darle, y eso contenido sobre una coherencia política, ¿no? Una unidad de concepción que se tiene que dar entre esos sectores, porque si no parece que una cosa se tiene que contraponer necesariamente a la otra, y en nuestro caso en particular, este proceso de transición hacia el interior del gremio no solamente va a estar llevado adelante por este secretariado nuevo y joven, sino que
va a tener el acompañamiento permanente de nuestros compañeros y compañeras con mayor experiencia en el gremio, porque nosotros entendemos que tiene que ser de esa manera. Porque a veces, viste, parece que hay que tirar a los viejos por la ventana, No, ¿viste? tampoco. Y no. No. Che, lo estamos No. recascoteando, Sí. lo que ya está, basta. Ya se Son quiere ir 13:27, corriendo, Mati, faltan tipo. 3 minutos, se nos está cerrando el programa, no tengo idea cómo cerrarlo hoy. Yo puedo Gracias, cerrarlo pará. cortito. ¿Qué? Primero agradecer, obviamente, ¿no? Pero quiero decir que se cierra ya la votación, ¿no? Sí, Vos se este está cierra, se preocupado. cierra. ¿Para ¿Qué pasó con la votación? No estoy preocupado. Pará, vamos a agradecerle a 71, Mati 71, que está hace sí. 40 minutos sentado con nosotros acá. Se va a ir de acá a decir que rompe pelota Sí. estos tres preguntándome. No pero ve lo pusimos más. a prueba, ¿está Sí, bien? sí. Lo No, pusimos a pero prueba. muy bien, muy pasó grande, todo, Mati. pasó todo. Como Grande, un Mati, campeón. felicitaciones por Sí, la tarea que vas a empezar a felicitaciones. Y llevar. esperemos que el Muchas 19 sea una jornada tranquila. Sí, Lindo sí. día para arrancar, Lo va a ¿eh? hacer. Sí, sí. Lindo día. Lindo día para arrancar. Lindo día. Escucha-